Buenos amigos, perdonen el retardo, no pude llegar a tiempo a la hora indicada que era las 4, pero comencemos a hablar sencillamente. Le prometí alguna vez a los amigos de Europa que íbamos a iniciar un poco más temprano para que tuvieran la posibilidad de estar con nosotros. Y bueno, me imagino que habrán más que en otras oportunidades de esas latitudes, porque la verdad que son las 10 de la noche, me imagino, en Europa ya. Por no hablar de los países más hacia occidente, más hacia el oriente, perdón, europeo. Pero desde Francia dicen que gracias desde Francia. Me imagino que por la hora, porque antes los hacía trasnochar y ahora perfectamente pueden seguirme antes de acostarse. Bien, Guarimbera me imagino Guarimbera 65 de la radio Shelo Venezuela Heroica, mi Venezuela Heroica y de mi bella Venezuela Libre. Allí está con nosotros. Así es, un regalón, dicen los amigos que están en Italia. No soy judío, amigo, no soy judío, soy descendiente de corsos. Además, ¿para qué viene la pregunta? Cualquiera de nosotros puede perfectamente tener la raza que sea y somos iguales, sencillamente iguales, o deberíamos ser iguales. ¿Para qué andar con demagogia? No somos nada iguales, efectivamente, por nacimiento, por ventajas iniciales de esa cuna en la que nacimos, ya definitivamente la diferenciación social existe y no seré yo el que ni la atice ni pueda resolverla. ¿Qué le pasa al señor Tototito? ¿Quiere hacer una discusión distinta a la que nos llama a esta reunión? No cuente conmigo. Bien, somos unos. Saludos desde Green Grove, Long Island, New York. Muchas gracias. Así es, así debe ser, dice Saraya. Ok, ya me calmo. Perfecto, Tototito. Saludos de Caracas. Bienvenida, compañera Caroní, Venezuela. Ya hay una cincuentena y sigue subiendo, espero, aunque les confieso que uno no habla tanto para los que están como para los que oirán lo que sigue de los próximos días. Por ejemplo, para que tengan una cifra, el último de los Periscope, habían 200 presentes. Y bueno, ya hoy estaba por encima de 2.500, 2.600 en la repetición. De manera que si vamos a llegar a miles, me parece extraordinario que sencillamente tratemos de concentrar en el menor tiempo posible el máximo de temas. Hoy me va a ocupar un tema para el que estoy grabando un pequeño audio, ya lo acabo de terminar de grabar, sobre este asunto llevado y traído de la Constitución Nacional. Vamos por parte. Nos enteramos que el famoso artículo 350 no es tan querido por algunos portavoces, incluso de la oposición. ¿Y qué dice el artículo 350? Muchos lo conocerán y les parecerá fastidioso que yo traiga a cuento el famoso 350. Pero el señor Capriles, a quien sencillamente adverso políticamente, no por capricho ni por rivalidad de ningún tipo como las que otros esgrimen, porque querrán alguna candidatura o algo así por el estilo. No, yo lo que adverso es su enfoque particular que hace depender la política en Venezuela de sus posicionamientos futuros, candidaturales o lo que sea. Y en ese mismo plan andan varios en Venezuela. Yo no sé qué les metió en la cabeza que vamos a una elección presidencial más o menos pronta. ¿Por qué no piensan lo que dicen? Y hay incluso primeras damas ya, de candidatas a primera dama. Pero que se volvió loco este país. Allí no va a haber ninguna elección presidencial. Mire, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, que pudiera eventualmente adelantar unas elecciones presidenciales
por ejemplo, para el año que viene, y la otra, la guerra civil. ¿Qué les parece? Tenemos tanto chance en ir a una, iba a decir maldita, pero es que no se puede maldecir, a una horrenda guerra civil. Tenemos tanto chance para eso como para una elección presidencial. Entonces, vayamos primero a analizar las cosas que tenemos enfrente. Ese artículo 350 que reza: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los principios, valores y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Alguien puede explicarme por qué nuestras Fuerzas Armadas no han desconocido este régimen? Bien, porque otra cantidad de artículos reza que las Fuerzas Armadas son el órgano del poder público y que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, a un poder público que elija el sufragante, que no es otro que el pueblo que ejerce la soberanía. ¿Quieren más discusión sobre artículos? Bien, busquemos otros. El famoso artículo 5 de la Constitución Nacional, que habla, perdonen que desenfoque la cámara, pero ando buscando acá este bendito artículo. En el artículo 5 reza que la soberanía reside, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Quien la ejerce, ya va, no me quiero ni siquiera salir una coma. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente de la forma prevista en esta Constitución y en la ley, indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Muy bien. Los órganos de Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidas. Bueno, punto de información, señor Maduro. Usted está sometido a la soberanía popular, quien es la depositaria, que está en depósito en el pueblo, que la hace intransferible, y usted representa un órgano del poder público que se burla de esa soberanía. Y ustedes, amigos de las Fuerzas Armadas, ustedes se deben al pueblo en quien reside la soberanía de forma intransferible también. Bueno, de manera que es útil que se llegue a una primera conclusión. Están dadas, pero no solo hoy, han sido dadas por lo menos 50 ocasiones en los últimos 17 años en que teníamos derecho a utilizar el 350 como la expresión jurídica de la rebelión necesaria del pueblo venezolano. Ahora bien, si no nos hemos rebelado, ¿cuándo tendríamos derecho a rebelarnos? ¿Cuando empiecen a caer las calles la gente muertas de hambre? ¿Cuando los niños de las escuelas no vuelvan a la escuela porque no tienen tampoco en la escuela qué comer? Porque muchas madres mandan a los niños a la escuela porque allá hay comida, donde queda aún comida. ¿Cómo es que sigue esto? Si alguien puede explicarme lo de esta clase política nuestra llena de charlatanes y discursiadores, pero donde nadie plantea lo que plantea el derecho intransferible del usufructo de la soberanía, es decir, de hacer lo que tiene que hacerse con las instituciones del Estado, que es apartarlas, desconocerlas, si no responden a lo que necesita que el pueblo ejerza como derechos. Hay alguien dijo que las Fuerzas Armadas padecen de cáncer, creo que dijo. Sí, tienen un cáncer, es la cúpula de esas Fuerzas Armadas. Ese cáncer debe ser extirpado. Pero les quiero plantear un tema, mis amigos, que es sencillamente, es un tema absolutamente imposible. Ya va un segundito. Un segundo que esto se ha prendido. Radio Chelo de los amigos de Venezuela hasta los tuétanos está conectado por aquí y quería sencillamente
Permíteme un momentico, hay hasta un cumpleaños que están celebrando a alguien. Hablando del cucuteño, para variar. Entonces, perdonen un segundo, pero es que esta cosa no sé cómo logramos. Un segundo. Imagínate tú, 400.000. Ok. Bien, amigos, les decía, las Fuerzas Armadas ha tenido decenas de oportunidades de salir de este gobierno a condición de que hubiese en las Fuerzas Armadas una dirección consciente de los derechos constitucionales. Pero quería plantearles el tema de cómo hacer con unas Fuerzas Armadas que hoy por hoy, y este es un tema muy delicado, hoy por hoy tiene miles de oficiales comprometidos con distintos niveles de complicidad con el gobierno, con este gobierno. A ver, si es nuestra Fuerza Armada de la República de Venezuela, si es nuestra Fuerza Armada, ¿qué hacer con esa Fuerza Armada si la mayoría de su oficialidad responde a las órdenes de Nicolás Maduro? Tenemos un problema grave, porque como salir de esa cúpula que le da a esos generalotes la verticalidad de que sus decisiones sean impuestas a rajatabla ante toda una cantidad de oficiales de menor jerarquía que no les queda otra que obedecer? Entonces la gente resuelve y dice que se rebelen. Ajá. ¿Y cómo se rebelan? Tienen que empezar echándole tiro a los que dirigen la Fuerza Armada. Pues que le echen tiro, dice la gente. Ajá. Y si usted fuera oficial o suboficial, si usted fuera oficial, pues los suboficiales ya no sé por fin si los eliminó Chávez al meter de oficiales a toda la que era la tropa profesional anterior. Bien, si esas Fuerzas Armadas contempla con indignación lo que pasa en el país, ¿qué hacemos si ese joven oficial, si ese comacate, comandante, capitán, mayor o teniente, no tiene maneras de expresarse porque lo aplasta la jerarquía? ¿Qué es lo que le decimos? ¡Rebélense! Ajá. ¿Y cómo es que lo hacen? Tendría que ser por un llamado específico de la gente. No, ellos tienen que rebelarse por su cuenta. Pero es que hay una dificultad, mi amigo. Si usted está en una institución jerárquica donde además está llena de espías y de espías cubanos, varios de estos destacamentos. Si ese, aquí dice, doctor, eliminó a los suboficiales y nombró a generales veces, los del Bozal, bueno, ok. Si esa oficialidad no recibe el ímpetu de quienes deben ejercer la soberanía, que es el pueblo, si no recibe el llamado, ¿quién los va a llamar? La clase política, la Asamblea Nacional. Pues eso lo que viven diciendo es que ni se les ocurra alzarse. A ver, ¿quién es el que alza entonces las Fuerzas Armadas? Solo el pueblo rebelándose puede exigir de esas Fuerzas Armadas que ellos asuman el riesgo del desconocimiento del gobierno. Ahora bien, si un grupo de oficiales asume cualquier día de estos ese desafío y desconoce al gobierno, yo creo que deberíamos estar prestos a apoyar ese desafío de las Fuerzas Armadas. Cuando ocurra, el pueblo venezolano tiene que salir a apoyarlo inmediatamente, porque si no, en una eventualidad de cambio de correlación de fuerza o de alcahuetería y cabronería de los políticos al gobierno, pueden incluso llamar a un sector del pueblo a desconocer esas Fuerzas Armadas que desconozca Maduro. ¿Usted no ven que hay una sucesión de hechos que son muy complicados de predeterminar? Porque es cierto, hay muchos comacates dispuestos a salir de este gobierno, no ahora, desde hace años incluso. Hay gente, por ejemplo, que respeta mucho a generales con alguna autoridad o con mucha autoridad, pero que ya no tienen mando. Es el caso, por ejemplo, del general Baduel. El general Baduel, desde agosto del año 2007, se opuso sistemáticamente
a las opiniones del señor Chávez y ya en noviembre, creo, septiembre, octubre, noviembre, ya estaba preso. Preso por 6 años y medio y sigue preso en Maracay. Ese general tiene una impresionante, tiene un impresionante respeto y autoridad en el conjunto de las Fuerzas Armadas, pero él no tiene mando. Él es un oficial retirado. Seguramente en el caso de una quiebra de la Fuerza Armada no costaría nada que una mayoría de oficiales le pida al general Baduel que vuelva al servicio activo, o un gobierno de transición cívico-militar o civil-militar que sencillamente reponga mediante alguna medida la eventualidad de que algunos oficiales o muchos oficiales de la pasada administraciones de la cuarta pudieran volver. ¿Cuántos están dispuestos a volver? ¿Se los permite su edad o su nivel de eficiencia física, llamémoslo así? Yo conozco varios, son brillantes cabezas incluso, pero físicamente ya no están en condiciones de asumir un liderazgo, efectivo de la institución armada. Pero un general como Baduel, en la plenitud de su fuerza física, podría perfectamente reasumir una conducción de las fuerzas militares si las fuerzas militares así lo piden, o si un gobierno de transición constituido sobre la marcha de un derrumbe de este estado delincuente que por vacío de poder convoca a la fuerza de hecho para que el pueblo ocupe la escena política, ocupe el escenario de colmar ese vacío de poder con una exigencia de constitución de un gobierno de transición. Si ese gobierno de transición lo constituimos civiles y militares, pero con capacidad para poner orden en el país, porque no se trata de que cada quien se proclame el gobierno por allí, o fulano diga, es que yo soy el presidente. Le llamamos en tico. Usted, si no lo han electo, no puede ser presidente, o lo han impuesto por un desconocimiento de las Fuerzas Armadas al gobierno de delincuentes actuales. Si usted no tiene esa autoridad, usted no puede ejercer ninguna autoridad sobre el país. Entonces, los dilemas, mis amigos, son bastante sencillos. Y la atención que deberíamos prestar entonces al famoso artículo 350, ¿por qué se los digo? Porque es basado en ese artículo, en correspondencia con los deberes de las Fuerzas Armadas, que se supone está entre los que puede, de hecho, desconocer la autoridad presidencial o la autoridad del Ejecutivo cuando éste viola el derecho fundamental o los derechos fundamentales de los venezolanos. Bien, esa Fuerza Armada no le corresponde rebelarse, ni le corresponde desordenarse, ni le corresponde echarse plomo, pero sí tiene el derecho a desconocer la autoridad, porque esa autoridad se la da, esa posibilidad de desconocer, se la da precisamente esta Constitución Nacional. Pues bien, celebremos entonces que esto es lo que se discute en las Fuerzas Armadas, amigos. Lo que se discute es si ya se llegó, si hay posibilidades reales, inmediatas, de desconocer la autoridad presidencial y la autoridad de este gobierno espurio y malandro. ¿Y qué nos queda por decirles? ¡Anímense! Reconozcan ustedes como la fuerza fundamental del Estado, que el pueblo para ejercer su soberanía necesita reponer las condiciones de orden público, de disponibilidad de las autoridades nuevas a llamar, a convocar el magno evento de la democracia política, que es una nueva constituyente, que elabore de cara al país y en ejercicio pleno de su derecho a discutir cómo regir nuestra vida republicana, podamos elegir una nueva constituyente y elaborar una nueva constitución, puesto que ésta ha naufragado o deberá hacérsele naufragar con el gobierno que la violentó y la burló sistemáticamente durante 18 años. Ahora bien, lo más delicado, y esta reposición
de la soberanía, de la voluntad del pueblo. ¿Cómo es que se opera? ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que trabaja? Se supone que por un acto mayor de insurgencia popular. Aquí hay una discusión entonces absolutamente falsa de quién sale adelante, si los civiles o los militares. Los civiles están hace rato saliendo. De todas las maneras hemos salido. ¿Por qué no salen los militares a apoyar la enormidad de manifestaciones? Se habla de más de 3.000 en lo que va del año. Tumultos, manifestaciones por hambre, contra la represión, por servicios públicos, insultando de todas las maneras posibles a Maduro. ¿Por qué no toma en cuenta las Fuerzas Armadas que ya los civiles pagaron incluso con una cuota de vida importante desde 2014 a esta parte? Idea de la constituyente también la apoya el doctor Diego Arria. Sí, la apoya muchísima gente, el doctor Diego Arria también. La idea de la constituyente, mire, yo vengo oyendo de esto hace prácticamente 10 años. Hay un grupo, siempre lo repito, hasta que quede definitivamente claro, la llamada propuesta de los gochos, donde el amigo Colmenares Finol, allá en el Táchira, tiene todo un núcleo de intelectuales de esa entidad y de todo el país, que se han venido reuniendo a lo largo de años, promoviendo la idea de una verdadera constituyente, de una verdadera constitución elaborada por el conjunto del pueblo venezolano. Eso es una iniciativa que al día siguiente del finiquito de esta administración de malandros puede arrancar. Lo que no sé es cuánto tiempo lleve un proceso de convocatoria que para poderse verificar en una elección de los diputados constituyentes requeriría previamente de, por ejemplo, rehacer el registro civil venezolano, el registro de ciudadanos, la cédula de identidad, y el propio registro electoral permanente. Pues, ¿cómo se hace eso sin haber rehecho la cédula de identidad que hoy tiene en número de 10 o 20 cada malandro del PSV, o la tienen terroristas del Medio Oriente, o chinos, o colombianos por cipotazo de la FARC, establecidos aquí como una base flotante de votantes para el gobierno chavista? Eso hay que rehacerlo primero antes de hacer una constituyente. Pero si es un gobierno que surge con un gran apoyo popular inmediato, porque abre las compuertas de una reconstrucción de la economía venezolana mediante la economía de mercado, con una revalorización de hecho de los haberes y de los salarios de los venezolanos, esta eventualidad entonces de una verdadera reposición de la nacionalidad, del activo de ciudadano plenamente identificado, deberían permitirnos convocar esa constituyente en lo más inmediato del tiempo. Pero mientras eso no se hace, sí puede hacerse muchísimas cosas desde un gobierno de transición civil-militar. Y en eso es lo que estamos empeñados, porque si los civiles ya se han alzado hace rato y las Fuerzas Armadas son las que están en deuda con el país, nos imaginamos que los que están por la solución de imponer de facto el derecho, la soberanía del pueblo frente a las agresiones del poder madurista, diosdadista, si no lo han hecho es porque no han podido. Porque no hay que inventar, amigos, que se necesitan más razones y excusas para haber sacado este gobierno de cuajo. Yo estoy convencido que si no lo han hecho los militares que yo conozco, que son bastantes, oficiales dignos, que son muchos también, si no lo han hecho es porque no han tenido la fuerza para imponerse. Entonces, no exageremos cuando se trata de discutir el tema militar, porque no se trata de que insultándolos entonces saldrían los militares. No, mis amigos, para los militares es más insultante que para nosotros el que este gobierno permanezca en el poder. Hablo de militares honestos, hablo de militares patriotas, hablo de militares que deben seguir órdenes de unos poderes públicos
a los que se subordina a la jerarquía militar, que les hace dar asco y vergüenza cotidiana llevar el uniforme, pero no tienen la opción ni siquiera de quitárselo, porque si se lo quitaran y se fueran en masa, bueno, y entonces en manos de quién quedamos, de algunas guerrillas que debamos constituir, porque esto es lo que tiene que tener pendiente cada quien que se meta en esta discusión. Si no es la Fuerza Armada la que nos permite echar a este gobierno con su auxilio, entonces depende de nosotros, de la rebelión del país. ¿Está el país rebelándose? No, porque las fuerzas políticas dicen que no, que es pacífica y electoral la vaina, de que no podemos sino hacer las marchitas de Capriles, las que siempre hacen, pues, allí de la Plaza Briones. Ahora han llamado a una gran concentración en Caracas, pero se les olvida que lo que hay que llamar es a una movilización nacional, porque el resto de Venezuela pasa más hambre que Caracas. Los servicios públicos están más colapsados en las ciudades del interior y en los pueblos y caseríos de Venezuela que en Caracas. ¿Sabían eso ustedes, amigos de la MUD? Pues han debido, digamos, reconociendo esos hechos, convocar la movilización nacional. Nosotros creemos que aún hay tiempo, pudieran reubicar la discusión, pudieran seguir llamando a la toma de Caracas, pero tomar nota de que el país entero quiere salir de este poder espurio de Maduro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Debe llamarse a la toma de toda Venezuela. Todos y cada uno de los pueblos pueden y deben movilizarse. Escojamos ya la fecha que ustedes escogieron del 1 de septiembre para manifestarnos todos, absolutamente todos, porque necesitamos un gobierno, efectivamente, como dijera el amigo José Ignacio, un gobierno que devuelva al país el orden, que podamos de nuevo producir y vender lo que producimos y consumir lo que se produce con una libertad elemental para restituir la cadena de compra-venta, para restituir la relación campo-ciudad, agricultura, el comercio, todo lo que tenga que ver con recursos marítimos, recursos de alimentación del mar, agrícolas, pecuarios, etcétera, y entonces, mediante la reconstrucción industrial, la importación masiva de productos, rehacer el derecho básico a la alimentación de toda la nación. Amigos, pero he tratado 2 o 3 veces, me pongo a leer y entonces me desvío hacia donde me piden, pero yo quisiera sencillamente reponer el debate. ¿Cómo es que esto ocurre, esta discusión se da en las Fuerzas Armadas? Miren, mis amigos, los que vayan a dirigir ese conflicto, les voy a decir lo más escandaloso que han oído. Los que vayan a dirigir el conflicto interno en las Fuerzas Armadas, incluso, me voy a quitar los lentes para explicárselo, tienen que hacer así y no ver quiénes o a quiénes se tienen de aliados, porque más de un narco querrá que le perdonen sus delitos, más de un delincuente militar uniformado querrán que no se le cuente esa debilidad que tuvieron ese día que le permitió ponerse en 40, 50 o 100 mil dólares. Y ustedes no han de creer que el que empiece a decir que hay que raspar a todos no ayuda, porque sencillamente todos los que deben algo al Estado venezolano, alguna prevaricación, alguna complicidad, sencillamente se lo entregamos en brazos de la cúpula de los narcos y de los delincuentes. Yo no estoy diciendo que se va a quedar en la más absoluta impunidad todos los delitos de los militares. Aclaro sobre la marcha porque la gente es muy maledicente. Cortan aquí y ponen en boca mía una frase que efectivamente dije, pero la digo en un contexto. Amigos, para usted rehacer una nación, usted no puede salir prometiendo que va a perseguir a todo el mundo, porque se unen todos los perseguibles y no te dejan ni siquiera iniciar. Ese es el truco de todo esto. Hay que negociar algo con esos criminales. Así es. Ya me entendió, Desaín. Ya me entendió. A saber, ¿cuáles son tus delitos?
Es como el sistema de justicia americano, mis amigos. ¿Cuáles son tus delitos? Bueno, yo realmente, chico, hice esto y esto y esto mal. Bueno, a ver, ¿tú serías capaz de ser testigo contra un delincuente al que tú le serviste, pero que salió 100, 50, 100 veces más rico que tú? Bueno, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a entendernos. A la yankee, a la norteamericana, todo oficial que haya cometido delitos y nos sirva de testigo para enjuiciar a sus superiores delincuentes, entonces puede ganar el salvoconducto, puede ganar una rebaja sustancial de pena, puede rebajar la carga de la culpa de lo que sencillamente lo paraliza. Amigos, esto es una práctica de todas las sociedades humanas desde el principio de la historia. Nosotros no podemos ser la excepción. Si nosotros vamos a una cruzada de tipo casi, pudiéramos decir, religiosa, fundamentalista, una cruzada donde no quede ni un pecador por allí, bueno, mire, quedaríamos pocos, ¿eh? O no sé si yo tampoco quede, porque qué sé yo, algún pecado me sacan que yo incluso no conozca. Pero ocurre, mis amigos, que si vamos a una vida de ciudadanos decentes, somos más del 90%. Pero para que ese 90% del país ejerza plenamente el derecho a vivir en democracia, necesitamos que el 10% donde están los delincuentes, los predelincuentes, los cómplices, los astutamente cómplices y oportunistas, los logreros, los que ven para otro lado, ese 10% es, hey, en Inglaterra, en Irlanda, en Suecia, en Noruega, en donde sea, en Italia, en cualquier país del mundo, ese 10% de premalandros, malandros, horrendos malandros, eso existe. Entonces el poder político nuevo tiene que saber que no se trata de pelear, digamos que por cada 10 habitantes haya que matar uno o meter a la cárcel uno, porque eso nos haría, mis amigos, sencillamente el país de mayores cárceles del mundo en lo inmediato, o el país con mayores ejecuciones, si hubiera que ejecutar a mucha gente. El Libertador propuso la pena de muerte a quien se robara 10 o más pesos en Perú. En 1824 hay un decreto sobre pena de muerte a los que se cogieran 10 o más pesos del Perú recién liberado. Eso es un decreto de Bolívar. Y yo a veces me pregunto, ¿y estos tan bolivarianos que eran? ¿Por qué no pusieron un decreto que implicara una discusión nacional para empezar? Porque mucha gente está en contra de esto por motivaciones religiosas. Pero es que el país llegó a tal nivel de putrefacción, que las medidas, es como, no sé, como un animal grande enfermo que necesite dosis de antibióticos masivas. El país necesita una cura, pero brutal. Ahora, ¿la vamos a hacer efectiva por el número de muertos que haya en una eventual confrontación armada? ¿O la vamos a hacer por nuestra capacidad para graduar en los primeros días, semanas y meses una justa causa de extirpar los malandros de la vida nacional, pero hacerlo de tal manera inteligente que podamos hacer recaer la culpa fundamental sobre los artífices de este estado de cosas, que por supuesto es la cúpula de la clase política y la cúpula militar también? Aún en esa cúpula militar, y lo digo responsablemente porque me oyen mucho en las Fuerzas Armadas, estamos dispuestos a debatir con los que han infringido la ley al interior de las Fuerzas Armadas si podemos perfectamente llegar a un acuerdo para que sobre ustedes, si ayudan al establecimiento del nuevo gobierno que implique el desconocimiento de esta peste roja y de la peste castrista sobre Venezuela, si ayudan en eso por servicios a la patria, puede considerarse hasta el perdón. Al fin y al cabo, habría que ser un poco discípulo de Caldera
cuando se le ocurrió poner en el sobreseimiento del señor Chávez y de los señores golpistas del 4 de febrero el perdón absoluto. No existió causa para Caldera. No existió golpe, no existieron muertos. Estamos hablando de asesinatos. Estamos hablando del señor Rodríguez, ¿cómo se llama? El general Rodríguez Torres, asesino de 17 policías de la Dirección de Policía DICIP, que cuidaban la casona. Los fusiló a todos. Rodríguez Torres. Rodríguez Torres. Yo no sé cuántos muertos deba el señor, ¿cómo se llama? Cliver Alcalá, pero son varios Cliver. La señora esta Almiranta. Yo a veces se me confunden los nombres, quién era el que estaba de ministro del Interior y de ministro de Defensa. Pero yo sé que esa Almiranta nos debe muchos muertos. Y el señor Padrino nos debe tantos o más que la Almiranta. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si ustedes se aferran a los cargos y a los títulos y salen a combatir armas en la mano con subordinados ustedes contra el desconocimiento que debe hacer la Fuerza Armada, es una conducta respecto a ustedes tendría una conducta totalmente distinta a la de si ayudan a derrocar esta peste. Esa es una cuestión práctica, mis amigos. Siempre cuento y les vuelvo a contar cuando creo que el amigo Catalá les llevó a Betancourt, que les ordenó buscar las carpetas de los corruptos, y entonces tráigame unas 30 carpetas de los corruptos más connotados. Hablo del golpe de Estado del 45, octubre. Y entonces fue al amigo Catalá y todo esto, y le llenaron el escritorio de carpetas, 300 carpetas. Y llegó Betancourt y las apartó, pero de una sola manazo para el piso, y les dijo: ¡carajo, les dije que 30! ¿Qué quieren ustedes? ¿Que nos tumben? Bueno, se trata de eso, mis amigos. Vamos a llegar a acuerdos. Debe llegarse a acuerdos con gente que incluso haya cometido delitos, porque nos interesan sus testimonios y nos interesa sobre todo evitar víctimas. A ver, estamos hablando de vidas de venezolanos, corruptos o no corruptos, pero estamos hablando sobre todo de vidas de inocentes. Si embarcamos el país en una trifulca armada de 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, amigos, ¿cuántos inocentes pueden morir por no haber hecho lo que hay que hacer, que es inicialmente buscar acuerdos, buscar de alguna manera evitar las confrontaciones físicas que dejen un tendal de muertos en las calles o en los cuarteles? Esta discusión, mis amigos, no es un ejercicio verbal libre que estoy haciendo frente a ustedes. Es para que empecemos a pensar en ese tipo de problemas, porque son ese tipo de problemas los que tienen planteados en este momento en las Fuerzas Armadas venezolanas. La MUD, como siempre, ausente. Lo de ellos es, no sé, que hay que prepararse por unas elecciones, no sé cuáles. No, es que va a haber revocatorio. Y una vez que haya revocatorio y que Maduro está, entonces habrá unas candidaturas. Y yo me postulo para presidente y el otro se postula y la otra ya está de primera dama y el otro... Pero ¿qué es esta locura? Vuelvo a repetirlo del principio. ¿Qué es lo que qué bicho les ha picado, Dios mío, a esta clase política? ¿Será que son de otro país y uno no se había dado cuenta? ¿O será que el país donde uno vive o por el que vive y respira, será que no es el que uno conoce y que ellos conocen es otro? Porque ¿quién puede dudar que el pueblo de Venezuela está hasta la coronilla? Dice Prieto que aún con el acuerdo había violencia, pero bajaría. Es exactamente lo mismo, amigo Prieto. Hablo de evitar víctimas, hablo de evitar confrontaciones que nos lleven a multiplicar las víctimas. La MUD no puede hacer más nada. No tienen arma ni poder. Sí, tenían un poder gigantesco. Les habíamos entregado 2/3 de la Asamblea Nacional, con la que podían haber barrido todo, incluyendo convocar una constituyente. ¿Sabían que en la Constitución está que por 2/3 esa Asamblea Nacional hubiera podido convocar una constituyente? De obligatoria convocatoria. Podían haber destituido el poder electoral
el Tribunal Supremo, pero se dejaron quitar desde el primer. Usted ha sugerido a Ayub eso desde el principio, desde el primer día hasta hoy. Todos los días se lo he sugerido al amigo Ayub. Es más, él debería habérmelo explicado a mí, puesto que se trata de una persona muy ducha en materia de ¿cómo se llama?, de derecho constitucional. Eso tiene que explotar aún así, aún sin nosotros quererlo. Eso es así. Así es, se doblaron, efectivamente. Se doblaron para no quebrarse, amiga Guarimbera 65. La gente sigue escuchando a Caprilito a ciegas, como si fueran chavistas, doctor. ¿Ustedes saben por qué lo escuchan? La gente dirá, por idiotas. No son idiotas, no son cerebro de pollo. Son gente ilusionada en una vía pacífica, sin sangre, sin sacrificio. Es la gente ilusionada en las salidas mágicas. La mayoría debe creer en los horóscopos, por ejemplo. El horóscopo me dice que viene dinero. Pues dicen, no, ya pasó, que ya Saturno no es retrógrado. Entonces también creen en Caprilito, pues lo que diga Caprilito. Perdonen, los que crean en astrólogo, pero es que a mí me ocasiona casi angustia ver que la suerte de tantos humanos depende de personajes como ese, que no quiero hablar mal de él porque es un aliado en la lucha contra el chavismo. Pero empieza Saturno es Mercurio, la vaina. Mercurio retrógrado. ¿Y qué Saturno? Mercurio retrógrado. Entonces eso explica, Mercurio retrógrado explica la conducta de un aristócrata, de un ampón, de una monja de caridad ¿cómo se llama?, en Zaire, y de un cura en Toledo, en España, y de un ruso de la policía secreta. O sea, todos tienen por su Mercurio retrógrado en la fecha de nacimiento una carta astral que les es común. Y un esquimal también, no olvidar los esquimales. El pobre esquimal, que no sabe si nació de día o nació de noche, lo más probable es que haya nacido en una de las 180 noches del círculo polar ártico hacia arriba. Bueno, ese esquimal también con el Mercurio retrógrado, que a lo mejor no se ve o nunca, ni tiene nada que ver, porque el cielo desde el polo norte se ve hacia un ángulo que aún nunca pasa Mercurio cerca, y si pasa es como una estrellita ya detrás de la aurora boreal, una estrellita perdida en el horizonte, que la gente no identifica con nada, porque que yo sepa, los esquimales no estudian estrellas. Entre otras cosas, por la mitad ¿cómo se llama?, la mitad del cielo polar, me imagino que está un poco comprometido por este fenómeno de las auroras boreales. Bien, amigos, ¿qué decirles que ustedes no sepan? Ustedes ya han discutido todo. El problema es que esto sigue sin dirección. La MUD es la única dirección que hay. La otra es un proyecto de dirección que hemos impulsado desde la resistencia, desde el movimiento Un Nuevo Orden. La gente Sendero Andino, por ejemplo, está comprometida con nosotros en enfocar la lucha a nivel nacional para levantar las ciudades en el interior del país. No con el interés de estorbar la toma de Caracas. Es que nos parece sencillamente que la toma de Caracas se ve reforzada, donde hay 5 o 6 millones de habitantes, puede 1 millón salir a la calle sin necesitar los 20 o 30 mil que puedan ir desde el interior del país, o pagándose pasajes, o sacrificando platita, o qué sé yo, 1 o 2 días de trabajo, de actividad, porque es un jueves esta historia del 1 de septiembre. Entonces nosotros hemos dicho, actívate en tu ciudad, paraliza tu ciudad, haz el paro cívico, haz una huelga insurreccional si quieres, sitia la alcaldía, marcha a las gobernaciones, vamos pacíficamente frente a cuarteles y a sedes de la Guardia Nacional. Saludos de Sony Island, gracias amigo. Entonces, pero la toma de Caracas y la sorpresita que tiene Maduro, ¿cuál será? Estado de excepción, toque de queda. ¿Qué es lo que está pensando Maduro?
Hay quienes digan que tiene una constituyente planeada, o sea que revuelve todo el debate político. Saludos desde Denver, muchas gracias, amigo. Yo no sé qué anda planeando Maduro, nada bueno es, nada bueno ni edificante. Pero nosotros debemos mantenernos en la línea de que este gobierno hay que echarlo a patadas y que el pueblo tiene derecho a rebelarse y que las Fuerzas Armadas están en el deber de desconocer a este gobierno por haber violado principios constitucionales básicos. Yo me imagino que es que esperan que se haga evidente la violación al Estado de Derecho y a la propia Constitución. Perfecto, no estamos apurados. Al fin y al cabo, hay algunas cuentas pendientes todavía que deberían quedar claras antes del cambio de poder. Debería quedar claro, por ejemplo, que la clase política que pretende dirigir este país no tiene derecho moral a dirigir este país. Me refiero a los de la Cuarta y a los que han durante 17 años sido comparsas de este régimen político. No van más chicuelos, no van más para el baile. Lo que viene es una rectificación completa de la vida política de Venezuela. De manera que si con un mes más o 15 días más, o lo del 1 de septiembre, ya como balance del tamaño de las tortas que pone esta dirección política que nos ha llevado a tantos fracasos, y que no se acuerdan, ellos se acuerdan es del 6, pero no se lo agradecen a la baja oficialidad militar que exigió de padrino que fuera donde Maduro y le dijera que en la oficialidad militar esa noche se insurreccionaba si no aceptaba el gobierno la mayoría de la Asamblea Nacional. No, eso no lo tocan, eso es tabú, eso es tabú. Ay, mis amigos, las cosas que hay que decir para que sea comprendido hasta dónde hemos llegado en este país. Pero si no bajan los barrios no hay vida. La clase media se movilizó, que se movilizaba, me imagino, ya se fue el país. Eso es cierto. Los barrios van a bajar, dicen. Ojalá no bajen sin disciplina y sin el orden necesario, porque entonces ya no sabremos quién es quién. Es la barbarie la que se instala en las ciudades. Dice que Cristo me ama, magnífico. Bien, amigos, ¿qué más puedo decirles? ¿Alguna pregunta más? Se callaron. Sue Montoya, ¿qué dice? ¿Alguna pregunta, Sue? Vamos a esperar que Sue plantee su pregunta. Sue Montoya, 10. ¿Qué opina el decreto Granco? Me parece excelente. Si esa clase política, si esa Asamblea Nacional quisiera servir para algo, ha debido darle conducción inmediata, viabilidad inmediata a ese decreto Granco. Diosdado es narcomequetrefe. Muy bien definido. Porque Apriles no menciona el 350 y... ¿Por qué? Ajá. Bueno, porque María Corina es una mujer que opina en política con cerebro. El otro opina con unas ganas allí de seguir siendo el famoso abanderado permanente. Se está pareciendo a Caldera ya. Ya lleva 2 candidaturas y quieren 3 y 4. No, chico, ya está aprobado, para afuera. Ya no sirve. Se te dio la presidencia 2 veces. Una, mentiste. Dijiste que no había habido fraude y eso a los 10 minutos de terminar el acto electoral. El que complaciste al petateado para que antes de ser enterrado y agonizante ya fuera todavía presidente. Suponte tú que fuera un cálculo magistral el que hiciste. Vamos a dejar a Chávez que se muere en 3 meses y yo entonces voy a pelear contra Maduro. La que no se te va a perdonar nunca es que ganaste la elección contra Maduro y te chorreaste. No quisiste cobrar. Hiciste como el filósofo del Zulia que tampoco quiso cobrar, porque rapidito descubrieron que había que reconocer a Chávez. Aquella vez, por supuesto, con Teodoro al lado. ¿Cómo le gusta a Teodoro? Que no salga, que no haya violencia, que estamos amenazados, que el ejército va a salir y nos va a aplastar. Siempre andaba con ese agite, Teodoro. Y por supuesto, al lado de Rosales. Rosales, reconoce, tiene que reconocer de inmediato. ¿Usted sabe de cuándo es esa maña de Teodoro? De toda la vida, de toda la vida.
Una anécdota para terminar. En la tarde, algunos la saben, eran las 5 de la tarde del 6 de diciembre, creo, de 1998. Era portavoz político yo de la candidatura del doctor Salas Romer. Había estado 2 años recorriendo el país, construyendo Proyecto Venezuela y explicando en más de 150 radios estas cosas que explico todavía hoy. Porque a mí nadie pueda decirme que yo no hice todo lo posible. 2 años enteros de mi vida dedicados a explicar para que la gente no votara por el bicharraco este de la propuesta de los rojitos, Chávez. Y bien, llega el día de las elecciones, la clase política de la cuarta se había evaporado, estaban todos casi que celebrando por debajo cuerda que el bicharraco había sido electo, y sencillamente, en masa, muchos militantes de Acción Democrática, en secreto, habían desviado la votación masiva, y los copellanos también, hacia Chávez. Bueno, sin embargo, existían fundadas sospechas de que allí hicieron un fraude, el 6 de diciembre, a favor de Chávez. Salas Romer me dice, anda al CNE y averigua, porque es que no vamos a reconocer un triunfo que no esté plenamente demostrado. Me fui entonces a las 6 de la tarde, más o menos, llego al CNE, no había nadie por allí, pero me consigo a Douglas Dager, que era el representante del doctor Salas Romer en el Consejo Nacional Electoral. Douglas, nuestra persona de confianza, me dice, Franceschi, se perdió. Alberto me trataba él. Alberto, esto se perdió. Estos tipos ganaron, las cifras son ya definitivas. No hay para dónde coger, esta gente ganó. Yo tengo que confiar en lo que me dijo Douglas ese día. Pero, ¿sabe cuándo empecé yo a sospechar que hasta pudo haber fraude esa misma noche? Cuando de todas maneras subo a ver a los directivos de ese Consejo Superior Electoral, se llamaba, estaba la doctora Combrich, estaba Caleca, estaban varios allí que eran personas honorables. Y bien, yo entro a una gran sala donde whisky en mano estaban todos celebrando. La doctora Combrich se acercó, me saludó, igualmente Caleca, pero veo que alguien viene como presuroso. Yo no conocía a nadie, todos eran unas caras cuadradas, unos tipos que yo no... Era la nueva clase, eran los bicharracos salidos de todos los oportunismos de las universidades públicas, esos oportunistas de tercera y de cuarta que pululaban en el partido MBR del señor Chávez. Era algo así como los desechos de la vieja clase política. Y había uno que no era ningún desecho, era el doctor, el jefe, no sé cómo llamarlo, de aquellas hordas, el señor Michelena. Un hombre que hizo bastante dinero, era muy astuto y había sido un antiguo militante del Sindicato de Autobuseros de Caracas en 1948. Los Machado, que eran del Partido Comunista, y Michelena, que era simpatizante comunista, pero sobre todo un dirigente del temible Sindicato del Transporte, los llamaban a los sindicalistas del transporte los machamiquis. El Miki, por Michelena, viene de décadas atrás. Había desaparecido en la bruma de los tiempos y reaparece como gran dirigente urredista el año 58, 59, 60. Y entonces Michelena era también, pues, un urredista de connotada figuración política. Con el entierro de URD y de Jovito en los años 60, después de sus veleidades proguerrilleras, sin embargo, desaparece otra vez Michelena y lo vemos reaparecer apoyando a Hugo Chávez Frías. Fue su jefe de campaña, de hecho, y su primer mentor, su padre político, como lo llamaba Chávez. Ese señor Michelena, que yo lo había visto solo por fotos, lo alcanzo a divisar en medio de esa reunión y era el único que conocía.
a los 2 o 3 del CNE, del Consejo Superior Electoral en ese momento, y a una persona de relativa o lejana amistad como el señor Teodoro Pekov. Se acercó rápidamente y me dice: cuidado con vaina, Alberto, cuidado con una velascada. ¿Qué vaina es? ¿Qué es esa vaina? Lo de Velázquez, chico, lo de Velázquez. Tú sabes lo que es lo de Velázquez. Coño, pero ubícame, que no entiendo. Tú me dices que cuidado con una velascada, ¿qué es lo que tú crees que pasa aquí? Bueno, chico, bueno la vaina, entonces me explicaste, pues. Velázquez no salió a desconocer el triunfo del doctor Caldera. Cuidado cómo hace esa vaina. Este hombre ganó ya. Carajo, a los 5 minutos de cerrar las urnas, ya Pekov exigía una capitulación total. Y esa capitulación lo ha traído durante 18 años, muy fielmente, detrás de la dirección del periódico El Mundo, luego su tal cual, como inspirador, y del grupo La Colina, como inspirador de toda esa clasecita intelectual, donde hay humoristas, donde hay pensadores, dramaturgos, historiadores, y donde hay también una buena cuota de sinvergüenzas asalariados del gobierno. Esa casta política, con esa pata en la izquierda tradicional venezolana, fue siempre, desde el primer minuto que me dijo: cuidado con una velascada, yo sencillamente salí y dije: nosotros reconoceremos lo que diga este Consejo Nacional Electoral. Lo que sean las actas oficiales las reconoceremos como la voz del pueblo, representada por este organismo al que respetamos. Muy buenas noches, muchas gracias, hasta pronto. Es que se hablaba de un golpe de Estado en desarrollo que se supone lo daría el yerno de Caldera, Rojas Pérez, aquel que tenía mucha plata y se defendió para decir que no había cogido nada, sino que las vacas paren. Las vacas paren, dijo él, para explicar su acomodamiento, pues que no se lo debía a dinero del ejército o de la Fuerza Armada, sino de su prosperidad, pues en su finca familiar. Bien, lo concreto entonces que de esa noche hasta hoy, Pekov fue siempre representó esa conducta de una patita en la oposición, una patita en el gobierno. No como miembro del gobierno, porque Teodoro no es hombre ni de búsqueda de fortuna, ni es un corrupto, nada por el estilo. Es sencillamente los sesos de un antiguo estalinista convertido en parte de los compañeros de viaje del socialismo eurocomunista primero y luego del eurocomunismo en desaparición, que pactó con el gobierno de las clases y de las élites a las que combatió armas en la mano, hasta que llegó en esta hora nona de su vida, no, ni tan nona, porque fue parte del ministerio de Cordiplan, de Caldera, y adelantó todo lo que implicó la agenda de Caldera para la recuperación de la economía de mercado en por lo menos una franja importante. Y que bueno, parece que le complacía tanto ese triunfo de Chávez, que era un poco la reivindicación de sus 60, 70 años de izquierdismo en manos de Chávez, y a donde había llevado al MAS a apoyarle a esa candidatura de Chávez. Bien, amigos, esa anécdota yo siempre la recuerdo, porque en este país demasiados estuvieron de acuerdo con que se sepultaran las instituciones de Venezuela. Y es la hora en que empecemos a pensar si tienen derecho moral los que ayudaron a enterrarla, no a impedirles que nos ayuden a enterrarla. Lo que dudo profundamente es si deben refundar otra república con una parte sana del país, que ha crecido en las protestas, que ha crecido en la repulsa total durante años y años a esta peste roja del gobierno chavista y de sus sucesores malhadados, Diosdado, Maduro y toda esta peste de la cúpula narcotraficante. Bien, amigos, será hasta muy pronto. Les deseo suerte y vamos todos a trabajar entonces para ver si el 1 de septiembre hacemos de esa fecha la fecha en la que coincide todo el país
Eso era lo que falló el 2014. No había una fecha de todos. Ahora hay una fecha para todos. El 1 de septiembre podemos reunir desde Tucupita hasta San Antonio, desde Santa Elena de Guairén hasta La Guaira, para tomar solo los 4 puntos cardinales en todos los parámetros meridianos y paralelos, meridianos y los paralelos, sí, sencillamente ir a todos, a cada pueblo, a cada caserío, a cada ciudad, a defender las ideas de que Venezuela necesita un cambio ya, y que le exigimos de las Fuerzas Armadas que desconozcan este gobierno de Amponi. Muchas gracias para todos los que me han seguido en esta hora. Chao.